Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en la sección dedicada a los corredores de Chup Chup y a los Patreons Premiums, que podréis disfrutar también 24 horas después, pues personas que por sus circunstancias económicas no pueden pagar esa cuota, por eso se ha decidido abrirla, pero tenemos derecho a preguntar y a obtener las respuestas en vivo y en directo a las personas que sí que faciliten esa cuota, con lo cual nosotros encantados de tenerles y muchísimas gracias por su ayuda y por renovar la confianza un mes más. ¿Qué tal se encuentra, Carles? Hola, buenas noches. Pues mira, empezando esta, entre comillas, nueva etapa, vamos a ver cómo funciona, pero creemos que es una decisión justa, un poco sobre todo en estos momentos que van a venir más dificultades todavía. Uh-huh. Vamos ya con las preguntas. Como repito, solo los coroneles Chup Chup y los Patreons Premium podrán preguntar en exclusiva y podrán tener otros privilegios que irán conociendo conforme pasen los días. La semana que viene daremos más pistas. Milán Blanco dice: en el programa de ayer viernes comentaste que el gobierno ya no está preocupado de los problemas de la calle que le pueda generar Podemos, sino de otros problemas de la calle que puedan estallar. ¿A qué te refieres exactamente? ¿A estallidos sociales que puedan generar otros partidos tipo Vox o estallidos sociales que puedan salir de la nada del descontento de la gente? A ver, primero, gracias, Milán. Bueno, en principio es un poco lo que está comentando el propio Milán, es decir, parece claro que Podemos ya no tiene el control de las calles, pero sí que también, por otro lado, parece claro que la situación social, sobre todo la situación social, puede traer conflictos, es decir, conflictos de todo tipo, es decir, estamos hablando de que es una situación es una situación excepcional en España, es decir, no se ha dado seguramente desde, como decía el propio Sánchez, desde la época de la posguerra, la guerra civil, no se había dado esta situación de una población que va a empezar a tener dificultades a partir de, creemos algunos, de este mes. Es decir, problemas, vamos a decirlo claramente, problemas de caja en las familias, es decir, que no va a haber dinero para para incluso la compra del supermercado, y se hace difícil pensar cómo va la gente a reaccionar, es decir, va a haber quizá violencia en la calle, va a haber algunos actos fuera de lo habitual, pues parece claro, y también parece claro que no van a ser organizados, sino van a ser más bien actos tipo espontáneos. Mira, hay que decir un dato que ha salido hoy del famoso IREF, este think tank que tienen ahí a partir de Hacienda, digamos, que dice que iba a haber en el tercer trimestre un rebote del 15% de la economía. Solo hay que decir dos datos, es decir, en el segundo trimestre la economía cayó un 18%, en el primer trimestre cayó un 5%, es decir, estamos hablando de un 23%, aunque recuperaron un 15% en el tercer trimestre, como dice la IREF, que algunos tampoco lo creemos, estamos hablando de un descenso casi del 8%. Hay que recordar que la crisis del 2008, el descenso fue como mucho del 4% en un trimestre. Es decir, estamos en una situación bastante más complicada a pesar de que digan algunos de que empieza a haber rebrotes o como quieran llamarlo. Sí, de hecho, hoy en Twitter daba mucha caña a la IREF, que decía que iba a empezar que España va a resurgir dentro de poco, ¿no? Un rebrote económico. Sí, correcto, es decir, ¿qué es eso? Es decir, estar hablando de un porcentaje del 15%, porque claro, si hemos bajado un 23%, alguien me ha puesto un ejemplo que yo creo que es muy acertado. Esto es como si uno se está ahogando a 25 metros y sube 15 metros, se sigue ahogando. Es decir, no tiene ningún misterio, es decir, la situación es grave o muy grave, y un rebrote, por llamarle rebrote por alguna manera, que podemos creer o no, porque viendo la situación real de la calle, viendo los negocios, etcétera, parece inverosímil que vaya a subir esto un 15%, pero bueno, vamos a dar por bueno ese dato. Aún subiendo ese 15% nos falta casi un 10%, que sigue siendo el descenso, es decir, y un descenso un 10% del PIB es un dato brutal, es decir, es un dato inasumible para cualquier economía. Pregunta también Milán Blanco: el viernes salió publicado en algún diario que se está esperando una crisis de gobierno donde seguramente se mostraría la salida de Irene Montero a Castells y a Duque, además de cambiar la portavoz del gobierno, Montero, que ha quedado totalmente agotada y expuesta. ¿Tendrías algún comentario sobre esto? ¿Cómo reaccionaría Podemos? Sí, este es uno de los grandes dilemas que se está barajando, es decir, algunos seguimos diciendo o hemos avanzado de que parece lógico que la crisis del gobierno inicial sea durante este mes de septiembre, este próximo mes de septiembre, aún estamos en agosto, y obviamente no es que salga Montero, es que saldría todo Podemos del gobierno. ¿Cómo reaccionará Podemos? Bueno, lo hemos comentado, creo que fue el miércoles y el viernes, es decir, hace 4 meses parecía claro que querrían salir quemando las calles.
hoy, aunque quisieran quemar las calles, la duda, y es algo que comentamos ayer viernes, la duda es si tienen capacidad de quemar las calles. Y parece que su capacidad de actuación en las calles ha disminuido en los últimos meses. Es decir, igual que hemos comentado que ha disminuido en el tema de redes, parece que la presencia, digamos, sobre el terreno también ha quedado bastante esquilmada. En ese sentido, una cosa es lo que quiera hacer los dirigentes de Podemos, el dueto, vamos a llamarlo claramente, el dueto Ceausescu, Iglesias, Irene Montero, y otra es lo que la realidad les permite hacer. Y parece que van ganando cada vez más fuerza, digamos, la idea de que no va a haber suficiente capacidad para movilizar las calles. Pero bueno, esto sabemos que también funciona un poco sobre la marcha y hemos dicho más de una vez que cuando hay que hacer análisis sobre la marcha hay que estar muy encima porque cualquier incidente, cualquier cosa puede complicar mucho los temas. Gemma Moya Martínez dice: Carles, ¿crees que puede haber una crisis de deuda soberana? Bueno, es uno de los problemas que estamos también teniendo en cuenta. Es decir, estamos en una situación excepcional. Es decir, aquí hay que recordar el soporte europeo. Sin Europa seguramente ya habría habido una devaluación de la moneda sin ninguna duda, es decir, si no estuviéramos dentro de la estructura europea. A partir de aquí parece que Europa nos va a cubrir, pero claro, ¿hasta dónde nos va a cubrir Europa? Esa es otra de las grandes dudas. Es decir, no hemos de negar una cosa que, por ejemplo, hemos comentado alguna vez, pero hoy se ha reafirmado en algunos medios. Es decir, el caso del turismo, por ejemplo. No estamos asistiendo solo a una crisis en España, estamos asistiendo a una crisis global de una forma, digamos, de funcionar. Hay que decir un dato que es importante, es decir, salió el otro día los 10 países que no habían estado afectados por ningún caso de coronavirus en el mundo. Existen países de estos, estamos hablando en la mayoría de casos de países que mucha gente desconocerá su existencia, como Vanuatu, Nauru, Tuvalu, islas, digamos, del Pacífico. E incluso estos países que no han sido afectados por la crisis del turismo habían visto bajar casi el 60% sus ingresos por el turismo, es decir, que es una crisis en ese sentido global. ¿Afecte o no afecte la crisis sanitaria? Siempre hemos hablado de 3 tipos de crisis, es decir, la sanitaria, la económica y la social, y está claro que aunque la sanitaria no te haya afectado en algunos países, la económica ha afectado de una manera importante. La social, obviamente, viene detrás de la crisis económica, es decir, en el momento que hay una falta de ingresos del 40, 50, 60% en un país, obviamente la crisis social sale directamente sin tener que pedir muchas más explicaciones. Pregunta Gemma Moya también: si en el terrorismo de etarra el PSOE hubiera desaparecido en el año 2004 y sucesivos, se necesitan, van de la mano desde el 11M, por eso este gobierno les consiente todo, como la migración de hoy contra la Guardia Civil en Asal Sudán. ¿Vais a tratar el tema del expediente Royuela? Bueno, mira, aquí hay 2 preguntas, vamos a ser claros. Respecto a Royuela, creo que la primera vez que hicimos preguntas y respuestas lo tratamos y al menos yo dejo mi opinión muy clara, es decir, con todo el respeto, es decir, también es una soberana estupidez, es decir, es algo de una persona que ha tenido una serie de problemas y se arma una paja mental de, bueno, que cada uno se puede hacer la que quiere, es decir, pero no tiene mucha lógica. Sobre la vinculación de ETA y el PSOE, también voy a ser muy rotundo, es decir, algunos que creemos que las políticas del PSOE actualmente no son las adecuadas en temas de con antiguos colaboradores o con amigos, digamos, de la gente que ha pegado tiros en la nuca, también vamos a ser claros, es decir, no creo que haya ningún tipo de vinculación el PSOE estrictamente con ETA, ni mucho menos, es decir, ni está vinculado su crecimiento, su descenso, su movimiento con el movimiento terrorista vasco, vamos a decirlo así de claro, es decir, no parece lógico vincular una cosa con otra. ¿Que ha habido contactos? Como ha habido con todos los partidos, es decir, siempre se han intentado tender puentes, etcétera, etcétera, pero de eso a vincular una relación factible y sobre todo primogénica en el sentido de importante entre un partido político como el PSOE y ETA, yo creo que es un profundo error, es decir, no hay que vincular una cosa con otra y a algunos nos parece claro. Y el tema Royuela ya lo hemos dicho, es decir, bueno, es un personaje curioso, es un expediente curioso que se ha puesto ahora de moda en algunos ámbitos y que algunos, luego de leerlo, porque lo hemos leído, no le damos mayor trascendencia que lo que es decir, una historia para un buen argumento de una película de Hollywood. Fuera de eso, poca importancia más.
Pregunta José Amaro Carrillo. Bueno, nos da el agradecimiento por la cobertura que hemos llevado de la manifestación de Alsasua. Gracias a ti, José Amaro. Si me permite, el casticismo los tenéis cuadrados, dice. Más por Hugo Pereira, que estaba allí echándole coraje. Vamos con la pregunta. Con su larga experiencia como analista, señor Enrique, ¿cree que este gobierno está en condiciones de sacar adelante los presupuestos generales del Estado o le va a resultar prácticamente imposible, salvo que cuente con el apoyo de PP y Ciudadanos? Y esto supone la salida de Podemos por la puerta. Bueno, primero, gracias, José Amaro. Es uno de los temas estrella de estos días, de estas semanas, diremos. Es decir, vamos a hacer números rápidos. Para aprobar los presupuestos, obviamente, hay que tener mayoría. El PSOE tiene actualmente 120 diputados, los 35 de Podemos hacen 155, los 10 de Ciudadanos 165, les faltarían 11. En principio, con las sumas de PNV y algún partido más tipo Teruel, etcétera, y algún canario, parece que sumarían. Pero sí que parece clave que esos 10 de Ciudadanos son necesarios para ese acuerdo. Parece a estas alturas, y lo dijimos hace 3 meses, que el famoso acuerdo de la primera aprobación del estado de alarma de Inés Arrimadas no se limitaba estrictamente al estado de alarma, por mucho que dijeran Ciudadanos. Parecía claro que iba más allá, y el apoyo de Ciudadanos parece claro. Y la duda existe, curiosamente, en el tema de Podemos, es decir, ¿Podemos va a apoyar el presupuesto? Bueno, ayer salió la miembro de Podemos, Isa de Madrid, diciendo de que no iban a apoyar si apoyaba a Ciudadanos el tema. Vamos a ver, es decir, parece un farol, como decía algún medio hoy, medios socialistas decían que era un farol de Podemos porque parece que no tienen dónde caerse muertos. Algunos no tenemos tan claro si es un farol o realmente tienen ganas de reventar todo, pero lo que está claro es que si Podemos no acaba aceptando el presupuesto, va a ir más rápido todavía hacia su desaparición. Es decir, porque al mantener los puestos de gobierno, quieras o no, mantienen cierta posición de holgura, para decirlo de alguna manera, incluso económica, ¿eh? En ese sentido, ¿los presupuestos van a ser claves? Bueno, también tenemos la posición del PP. Vamos a ver qué decide estos días en la próxima reunión con Casado con Sánchez, si van a apoyar el tema de alguna manera, aunque parece que se vinculan totalmente al hecho de que no esté Podemos, y vamos a asistir a un juego político que dentro de la desgracia de la situación puede ser interesante. Es decir, vamos a ver por dónde van los tiros, y sí que lo que queda claro que van a quedar descabalgados totalmente Ciudadanos y Podemos, porque sea cual sea su actitud, van a ser meras comparsas, es decir, van a ser unas actuaciones mínimas, digamos, necesarias seguramente para el tema del presupuesto, pero algunos creemos que no van a ser imprescindibles, digamos, para la continuidad o no del gobierno. Vamos con otras preguntas que hemos recibido por otras vías. A ver, Clara S. aún y el extraño movimiento del PP, ¿cree que Sánchez acaba fuera del gobierno este año? La verdad es que es la pregunta que más repiten nuestros espectadores. Sí, gracias, Clara. Sí, es la pregunta típica. Hemos dicho, siempre hemos citado la misma frase, es decir, que este gobierno no acabará el año. No hemos entrado en prácticamente ninguna ocasión en decir si este gobierno quiere decir Sánchez, es decir, vamos a ser claros, este gobierno tal como está no acabará el año, incluso hemos dicho que tal como está el gobierno, algunos cada vez tenemos más claro que no va a acabar el mes de septiembre. ¿Quiere decir eso que Sánchez va a seguir de presidente? Bueno, la primera fase que algunos vemos muy clara es la salida de Podemos, con lo cual el gobierno en sí no va a seguir más allá de septiembre. Y algunos aquí vemos el tema de una vez eliminado el muro de contención de Podemos, esto va como por fases, ¿qué capacidad va a tener de aguantar Sánchez? Y aquí cada vez lo tenemos también más claro de que ha vinculado demasiado su gobierno, digamos, a la gestión y a la decisión de Podemos, es decir, con lo cual parecería lógico que una vez salte Podemos, depende también de cómo salte Podemos, vamos a ser así de claros, deba saltar también Sánchez. Lo que sí que nos parece muy claro, y eso sí que creo que es evidente, haya o no haya la salida de Sánchez, es que quien mantendría el gobierno con alguna persona interpuesta sería obviamente el PSOE, porque vamos a ser sinceros, esto es democracia, aquí quien ha ganado las elecciones es el Partido Socialista. Por mucho que digan algunos, aquí no ha ganado las elecciones un presidente, no, la ha ganado un partido.
porque al final los partidos son los que eligen en el Congreso su candidato. Y en ese sentido, aunque el cabeza de lista sea uno, puede ser perfectamente otro y no resta ninguna legitimidad, digamos, al partido que ha ganado. En ese sentido, creemos que el Partido Socialista, salvo elecciones, seguirá gobernando. Lo que no tenemos tan claro es si será Sánchez la persona designada o no. Ahora mismo, vamos a ser sinceros y no explicamos nada del otro mundo. Sánchez tiene al Partido Socialista totalmente como rehén y prisionero de sus acciones y no parece evidente que haya nadie que quiera levantar la cabeza por debajo de la línea de flotación. Pregunta también Clara S. Aunque la Fiscalía General ha considerado que el Tribunal de Cuentas no es competente, ¿cree que otro juzgado llevará la investigación en el caso o la Fiscalía hará lo posible para ayudar a Podemos / Iglesias? Bueno, gracias, Clara, esto lo hemos contado alguna vez, es decir, aunque algunos no lo crean, la independencia judicial existe, es decir, la Fiscalía, vamos a ser muy vulgares, se puede decir misa, pero al final estamos hablando de un número grande de jueces, un número grande de fiscales y un número grande de juzgados. Obviamente que tiene una dependencia orgánica en el caso de la Fiscalía, es cierto, pero en el caso de los jueces no es tan grande la dependencia orgánica, obviamente, de ninguna manera, porque hay independencia de poderes. Dicho lo cual, no vamos a dudar de que por activo y por pasivo, y solo hay que verse los últimos acontecimientos judiciales el último mes, vamos a decirlo así claro, de las actuaciones contra Podemos que se han multiplicado y que por las últimas demandas que han aparecido esta semana se van a seguir multiplicando. Y ahí sí que no tenemos ninguna duda de que sí que vamos a hacer una cosa que parece bastante evidente, que aunque algunos organismos de la justicia, como los tribunales superiores, organizados a partir de la estructura política, digamos, y con decisiones políticas, creemos algunos indignas, sean prostituidos, digamos, de la realidad judicial, los jueces ordinarios, para llamarles de alguna manera, van a seguir trabajando con independencia porque se deben, digamos, a su función. Y en ese sentido, en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier acción, cualquier querella, cualquier cosa, estamos hablando de una cantidad grande de jueces y no todos están expuestos, digamos, a la capacidad de intervención política, digamos, para sus actuaciones. O sea, en ese sentido, algunos creemos que la justicia va a hacer su función y esa función, no porque creamos que sea mejor o peor, sino simplemente porque va a ser la que creen los jueces va a ser más justa, va a tirar adelante las cosas que no han sido hechas de una manera conveniente. Pregunta Joaquín José López. Ha repetido varias veces la crítica a Vox por mentir en cuanto a la posibilidad de cobrar el ingreso mínimo vital los inmigrantes ilegales recién llegados. Estoy de acuerdo contigo, pero no observo la misma contundencia cuando las mentiras las dicen otros partidos. Por ejemplo, cuando repiten por activa y por pasiva que las pensiones están garantizadas o que para salir de esta crisis no van a necesitarse recortes. Creo que estas mentiras son de mucha más envergadura y sin embargo no merecen por tu parte más que leves reproches, siendo creídas por muchos votantes. Igual lo que corresponde es bajar de categoría la mentira de Vox, porque si se pretendiera ser equitativo habría que subir tanto la crítica a los partidos del establishment que resultaría hasta grosero el comentario al respecto. Un saludo y enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, gracias, José. Bueno, es obvio que aquí criticamos a todos los partidos de la misma manera, es decir, no vamos a entrar en valoraciones de que si criticamos más a uno o a otro. Yo entiendo que la gente que tiene una decisión política adoptada o considera que es de un partido o votante de un partido, siempre queda más afectada cuando se critica a su partido que a otro, pero creo que también es bastante obvio que aquí hemos criticado de la misma manera y de la misma crudeza al PSOE, a Ciudadanos, explicando incluso en el caso de Ciudadanos los primeros actos que hicieron, que alguna gente se sorprendía, al PP con su debilidad en todos estos momentos, al PSOE, que vamos a decir del PSOE, a los independentistas no vamos ni a hablar, a Podemos, que vamos a decir de Podemos, y a Vox obviamente en el mismo saco, es decir, que creemos que cuando algo se hace mal se critica ferozmente, que algunos entienden que la crítica es menos feroz con unos que con otros. Bueno, a lo mejor las palabras se dicen de una manera o de otra, pero al final el concepto sigue siendo el mismo. Es decir, cuando alguien lo hace mal, nosotros criticamos, no entramos en valorar si a uno le damos un 9, a otro le damos un 8, a otro le damos un 7, porque en principio el concepto de la crítica es el mismo. Y cuando uno se equivoca, simplemente lo decimos. Vamos con más preguntas. Tengo aquí varios mensajes directamente de YouTube. Carlos Valle, ¿qué opinas sobre el hecho de que el Ayuntamiento de Cádiz apruebe el cambio de la avenida Juan Carlos I a la de la sanidad pública? ¿No crees que está tratando injustamente a una persona que no está investigada ni juzgada? Sí, yo en esto creo que tiene toda la razón Carlos, es decir, estamos hablando de una persona que no ha sido ni condenada, ni juzgada, ni imputada.
Cambiarle el nombre de la calle, bueno, vamos a ser así de claros, es una cosa del Kichi que supongo le ha dado por esto, como mañana le dará por ir a pescar un río y tirar la caña al revés. Es decir, hay gente que vive del momento, de la situación, de la imagen, del cambalache, yo qué sé cómo decirlo, es decir, que vive un poco de intentar quedar bien en cualquier escena y a intentar pescar en río revuelto. A una persona que, seamos sinceros, actualmente no ha sido procesada ni imputada, quitarle el nombre de la calle, bueno, pues entonces si empezamos a quitar los nombres de las calles a emperadores romanos, que supongo en alguna ciudad debe haber, o lo que sea, vamos a tener un problema, porque claro, esos no fueron ni juzgados y obviamente parece que no van a ser juzgados luego de 1000 años. Con lo cual a veces la nomenclatura de las calles, que es un tema a veces que ha dado para mucho juego, es a veces, al final uno piensa que lo mejor es hacer como los americanos, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 27 y fuera, es decir, porque al final nos ahorramos incluso gastos municipales de ir cambiando placas de calle, es decir, es una tontería como un piano. Vamos aquí con más preguntas, un segundito. Day pregunta, se fue. Vale, buenas noches, como siempre gracias por la voz que nos dais. ¿Qué podemos hacer para que los medios de comunicación, la gente y las empresas cambien de rumbo y se den cuenta que lo que están haciendo esta gentuza separatista en todos los sentidos? Al fin y al cabo, que es lo peor que nos puede pasar a nosotros y a ellos. No sé cómo hacer para que esta secta se acabe. Bueno, gracias, Lidey. Vamos a ser aquí también muy rotundos, es decir, aquí lo único que se puede hacer es seguir trabajando y explicando las historias, es decir, no tenemos vuelta de hoja, que nadie pretende hacer tampoco un cambio brusco, porque las situaciones complicadas no se arreglan, digamos, con un giro inmediato de la situación, sino son a veces como el propio chup-chup que hemos comentado, es decir, son situaciones que se van cociendo lentamente y que no vamos a cambiar la mentalidad de la gente. Aquí hay un partido que ha sido votado por una serie de millones de personas y hasta que muchos no vean la realidad, que les han engañado, por decirlo finamente, y que les están manipulando, pues es complicado. Y volvemos un poco al escenario inicial que hemos dicho desde hace meses. Estamos hablando de que el problema de este país no es la política, no es la crisis sanitaria, no es la crisis social. El problema de este país es la educación. Es decir, y hasta que no se tome en serio el tema de la educación y se provoque un cambio importante de que haga la gente, que es lo que hemos dicho muchas veces, que la gente acabe pensando por sí misma y decidiendo las cosas, pues vamos a tener un problema. Mientras, pues bueno, ir intentando explicar historias y que mira, que si cada día una persona decide que voy a pensar por mí mismo a partir de lo que dice el señor Javier Negra, lo que dice el señor Carlos Enrique y lo que dice fulano no sé qué, pues mira, una persona que hemos ganado. Es decir, esto al final es la suma aleatoria, digamos, de gente que va a acabar decidiendo por sí mismo. Y obviamente no estamos buscando gente que diga lo mismo que opinamos nosotros, porque no todo el mundo tiene 100% nuestra opinión, más faltaría. Pero en democracia la gracia es que todo el mundo tenga su propia opinión, pero sobre todo que todo el mundo tenga su propia opinión documentada. Y a veces lo que echamos de menos en este país es que hay demasiada gente que funciona como un borreguito, que es incapaz de pensar por sí mismo y que situaciones prácticamente, diríamos la palabra, escandalosas, las aceptan como si fueran algo normal. Y cuando algo escandaloso tú lo aceptas como normal es que tienes un gran problema. Y ese problema a veces es o de entendimiento o simplemente de baja autoestima o simplemente un problema de que eres incapaz de pensar. Y eso no se soluciona ni con televisiones ni con lo que sea, se soluciona simplemente cambiando el modelo educativo. Dice César Peñas Boter, ¿para cuándo debemos esperar los primeros recortes en pensiones y funcionarios? ¿Será antes de que termine el año? Bueno, en esto sí que es una de las cosas que sabemos desde hace unas semanas, es decir, hay que recordar que primero gracias a César, hay que recordar que España debe presentar su plan, digamos, de viabilidad, por llamarle así en resumen, el 15 de octubre. Es decir, en esa fecha se debe presentar Europa un plan para conseguir el dinero, vamos. Y esto hemos puesto algún ejemplo muchas veces, es decir, que un país no deja de ser como una empresa privada. Tú vas al banco y le dices, oiga, quiero dinero, y te dice el banco, vale, enséñeme sus números. Tú le enseñas los números y ¿qué quiere hacer con este dinero? Le presentas llámele un business plan, bueno, depende del banco, no hace falta tanta historia, una conversación, le explicas para qué quieres el dinero y ya está. Pues España va a hacer lo mismo. Y obviamente, si vamos a Europa el 15 de octubre con un plan donde no hay ningún cambio,
parece lógico que Europa diga, muy bien señores, pero no vamos a dejar dinero para que no produzcan ningún cambio. Entonces la fecha clave es el 15 de octubre. Aquí se va a mezclar muchas cosas. La primera y fundamental, ¿estará el 15 de octubre Podemos en el gobierno? Algunos creemos que no. Es decir, que parte de ese plan va a partir del hecho de que Podemos ya no está en el gobierno y jugar con digamos la verosimilitud de que al no estar en el gobierno se sobreentiendan cosas que no se van a hacer. Ya veremos si Europa acepta, digamos, esa argumentación o quiere más. Es decir, no solo quiere escuchar, oiga, no va a estar la extrema ultra radical el 15 de octubre en el gobierno, sino queremos aparte datos transparentes y concretos, es decir, una rebaja de los sueldos públicos, una rebaja de las pensiones o lo que sea. Y parece que Europa no va a tragar solamente con el tema de la salida de Podemos del gobierno, porque al final, vamos a ser sinceros, esto no estamos hablando, lo hemos dicho antes, no estamos hablando de una crisis exclusivamente de España, donde, mira, hay que salvar España y el resto del mundo ya está, sino estamos hablando de una crisis global, con lo cual, si Europa se equivoca, se puede llevar esta crisis a Europa por delante, es decir, han de ir con mucho cuidado porque salvar un país puede significar la caída de toda una Unión Europea. Y vamos a ver que las medidas no van a ser, digamos, flojas y algunos creemos que no van a ser medidas fácilmente asumibles por España, en el sentido de que va a encontrarnos con unas medidas complicadas. Y 15 de octubre, recuerden, si el gobierno de Podemos ha salido antes, si Podemos ha salido del gobierno antes, ya veremos la reacción que tiene Podemos y cómo valora Podemos, que eso es muy importante, que ellos no estén en el gobierno porque digan que no han aceptado las medidas y con eso intenten encender la calle. Es decir, que vienen unos meses complicados en política y sobre todo unos meses complicados en temas de gestión. Pegatinalia, Paco Puerto, que hace unas pegatinas excelentes. Hoy he leído en algún sitio que Sánchez podía eliminar el ministerio de Montero, el de Igualdad. Dice, ¿cree que Iglesias será capaz de dejar sacrificar el puesto de su punto suspensivo, llamémosle con suerte, con tal de seguir unos meses más aferrado al cargo? Bueno, gracias Paco. Bueno, lo hemos comentado antes, es decir, parece que cuando salga Montero, pues saldrá Iglesias, es decir, parece que la salida no será solo de un ministerio, sino será de todo el grupo de Podemos. Eso parece lo que, a día de hoy, parece lo que tendríamos más evidente. En ese sentido, no será un sacrificio de uno, será un sacrificio, digamos, de partido. La caída de ese muro de contención de Podemos, veremos si se lleva por delante o no a Sánchez al cabo de unas semanas o unos meses. Vamos con la segunda pregunta de Paco Puerto. Pegatinalia, ¿cuánto está reteniendo las causas contra miembros del gobierno y simpatizantes de la fiscal general del Estado? ¿Falta mucho? ¿Cómo preguntaría un pequeño cuando lleva un rato aburrido en el asiento de atrás del coche? Bueno, gracias Paco. Lo hemos comentado antes, es decir, las causas contra miembros del gobierno simpatizantes que pueda aparecer la Fiscalía, pues serán las que serán, es decir, pues estamos hablando de múltiples causas y al final es un tema que la Fiscalía no puede estar encima de todo, es decir, cuando tú haces un tema grave, puntual, pues mira, puedes intentar controlarlo, pero cuando un tema grave se ha disparado en tal aspecto de que se ha generalizado, es muy difícil controlar la estructura judicial completa. Primero porque la propia democracia habla de una división de poderes, que los podemos creer más o menos, pero que existe, es decir, y sobre todo porque al final los jueces no dejan de ser personas, es decir, y seamos muy sinceros y muy claros, es decir, yo no sé cuánta gente que nos escucha conoce jueces, habla con jueces, pero en la mayoría de casos son gente que les puedes explicar misa, es decir, que lo único que hacen es aplicar la ley, y si ven la ley ya le puede decir misa a la fiscalía o lo que sea, que ellos al final tienen la decisión final. Y en ese sentido puede haber 1, 2, 3, 50%, 80% si quieren que acaten, digamos, la petición de la Fiscalía. Pero habrá ese 10, 20% que no lo van a hacer, porque van a creer que no es necesario o que van a creer que hay que tirar por el camino de adelante. Y en ese sentido su vinculación con el Poder Legislativo no es directa y tienen la independencia de poder decidir lo que quieran. Pregunta Marta Morales Suárez. Me gustaría conocer su pronóstico sobre las próximas elecciones en los Estados Unidos. Si nos dejamos llevar por las encuestas que están apareciendo en los medios, la victoria parece clara para Biden. Sin embargo, existen varios factores que no se ponderan. Los medios de comunicación de Estados Unidos generalmente han sido prodemócratas y este año especialmente parece que existe una consigna para derrotar a Trump.
y parece que las últimas manifestaciones están empezando a cansar a los americanos y lo que a principio podría beneficiar a Biden podría acabar perjudicándole. Sí, lo de las elecciones americanas es un tema muy concreto en el sentido de, bueno, primero gracias Marta, en el sentido de que es muy difícil hacer una comparativa con España de quién vota republicano y quién vota demócrata, pero parece que está claro que el poder de Trump, digamos, es lo que aquello que llamaba la América profunda, para decirlo de alguna manera, mientras que las zonas más urbanas, fuera de los barrios, digamos, más populistas, si llamamos el barrio, la expresión populista que siguen también de Trump, y en ese sentido no parece, a algunos no nos parece tan claro esa supuesta fácil victoria de Biden, y nos parece que el tema va a ser bastante más complicado, porque la visión que tenemos de Estados Unidos a veces de Europa es muy, no sé si la palabra es idealista, pero precisamente ese idealismo, ese intentar meter la mano en todo, que nos gusta mucho a los europeos, de pensar que somos el centro del mundo, el eurocentrismo famoso y tal, a los americanos les molesta profundamente, es decir, ellos se consideran que pueden decidir las cosas por sí solos, y obviamente algunos tenemos muy claro que si tú te vas a un estado del interior y le preguntas a alguien, solamente la respuesta por Trump será aclaparadora. Y en ese aspecto van a ser unas elecciones complicadas, y está claro que no va a ser tan sencillo de planificar como algunos creen, y ya veremos si ese binomio se va a acabar rompiendo de alguna manera y si Trump va a continuar en la presidencia. Es decir, aquí no son, digamos, cambios tan generales o tan grandes como se puede prever desde Europa, que a veces tenemos una visión muy, lo que hemos dicho, muy centrada en nuestras cosas y nos creemos el centro del mundo y queremos disponer y ejecutar a todo el mundo como si esto fuera Europa. Y Estados Unidos es muy particular, aparte de, no por decirlo de muy grande, y las ideas políticas y las formas de trabajar no tienen por qué tener la mentalidad europea. Algunos creemos que seguramente Trump volverá, vamos a decirlo así de claro, y a nadie le extrañe. Vamos con Tomás Francisco Martínez. ¿Considera que los movimientos que hay acerca de los presupuestos con o sin Ciudadanos que reprueba Podemos pueden ser los detonantes para que le saquen del gobierno o necesariamente pasará por el tema judicial? Bueno, gracias a Tomás. Lo hemos comentado antes, es decir, Podemos va a ser es una cosa que se ha estado cociendo, vamos a decirlo así claro, durante mucho tiempo, y los presupuestos no dejan de ser otro momento, digamos, otra situación que va a hacer que se acelere el tema, es decir, igual que el tema judicial, al final cualquier movimiento directo en una situación extrema como es la que estamos, siempre necesita, y nunca lo debemos olvidar, una llama. Es decir, las cosas se van consumiendo, pero si no hay algo que le haga explotar, por llamar de alguna manera, o detonar, como indica el propio Tomás, pues no salta. Es decir, las situaciones acaban consensuándose, acaban yendo por el nivel bajo, y en ese sentido, pues es obvio. Es decir, ¿qué detonantes puede tener la salida de Podemos? Obviamente, un tema judicial, vamos a hacerlo así de claro, hay varios, por no decir múltiples, es decir, que cualquiera de ellos puede ser suficiente para que un día Sánchez diga, oiga, yo no puedo tener un vicepresidente imputado, la salida de Iglesias implica la salida de todo Podemos, porque hemos dicho que está hecho a imagen y semejanza al partido de Pablo Iglesias. Otro detonante, perfectamente, como indica Tomás, puede ser los presupuestos. Nos negamos a pactar con Ciudadanos, seamos enteros, 35 Podemos, 10 Ciudadanos, parece que no tiene mucho sentido que el PSOE prefiera a Ciudadanos que a Podemos, pero bueno, en este partido puede pasar cualquier cosa y puede ser perfectamente un detonante, es decir, al final, todas estas situaciones explosivas, todas estas situaciones tensas requieren siempre de un detonante, digamos, que las haga estallar. Y en este caso parece que las apuestas, si hubiera apuestas, digamos, serían dos, o un tema judicial o un tema de los presupuestos. No parece a día de hoy que haya ninguna otra alternativa a estas dos. Obviamente, de fondo, vamos a decirlo así de claro, no son las acciones estas, sino de fondo es las ganas de Sánchez de quitarse de encima a Podemos, porque si no, lo del 15 de octubre que hemos comentado de Europa, parece que será mucho más complicado de lo que ya es a día de hoy. Voy con Carlos Valle, tras leer la contraportada de ABC, donde aparece una entrevista de Teodoro García Egea, donde afirma que mientras Vox exista gobernará Sánchez, un título que no para repetir. Teodoro García Egea. Carlos, ¿no crees que el PP de una vez por todas debe asumir la existencia de Vox, que junto a ellos se podrá vencer a Sánchez y toda su corte? Sí, vamos a ver, Carlos, yo lo tengo clarísimo, es decir, uno de los errores, de los múltiples errores del PP es
vincular cualquier tipo de movimiento a la posición de Vox. Algunos hemos comentado, por ejemplo, el tema de Cataluña, es decir, el tema de las próximas elecciones catalanas, que haremos algunos antes de final de año, donde hemos dicho que la apuesta inteligente de Alejandro Fernández, el candidato del PP, será una, desvincularse de las siglas del PP, como hizo Feijóo, una idea que él ya hizo en su momento en el Ayuntamiento de Tarragona, y dos, intentar alejarse al máximo de Vox, es decir, dejar que ese espectro de votantes pues tengan sus votos, sus 4, 5, 3 diputados, los que sean, y el centrarse en, si podemos usar la palabra, en cazar a los votantes de Ciudadanos, es decir, y en el caso de España podríamos decir lo mismo, es decir, la obsesión del PP con Vox no deja de ser perjudicial. Algunos creemos que, igual que nosotros aquí, criticamos sin ningún tapujo a Vox o al PP, pero no nos obsesionamos con unos y con otros, pero el PP a veces da la sensación de que está obsesionado con la posición de Vox, como si creyera que una vez desaparecido Vox ellos iban a sumar más. Obviamente pueden sumar más, pero si estamos en un país donde todos confiamos en la democracia, lo que quizá debería pensar el PP en alguna ocasión es que para gobernar no solo necesitan los votos que supuestamente creen que les roba Vox, sino necesitan votos también más centrales que deben recuperar de alguna manera, llámese Ciudadanos, llámese otros votos. Y esta política de, por un lado, hacer medidas que parece que les llevan a la centralidad y por otro, obsesionarse, digamos, con intentar acaparar los votos de Vox, es decir, para tener la sensación de querer coger por delante y por detrás, parece que no es la más adecuada. Ya hemos dicho alguna vez que de Teodoro, que algunos le tienen en buena estima, creemos que tiene unos conocimientos de estrategia política bastante limitados, pero bueno, ahí cada uno elige a sus compañeros de viaje y Casado, lo hemos dicho alguna vez, no parece un gran líder, y cuando uno no es un gran líder acostumbra a rodearse de mediocres. Pero bueno, esa ya es una decisión de Pablo Casado, que él sabrá por qué lo hace. Vamos con las últimas dos preguntas. Sergio, si algún día tuviéramos república como algunos quieren, ¿la gente se cree que sería España una sola república o 17? ¿Sería una posible solución una república constitucional que acoja a todo el mundo por los próximos 500 años, por decir algo? Me da a mí que todo es mentira y solo quieren vivir lo de siempre, políticos, partidos, chiringuitos y demás, y atiza la república o lo que les manden los de arriba, digamos globalistas. Una pequeña reflexión de Sergio. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, primero, lo hemos dicho alguna vez, para ser república necesitamos 2/3 partes del Congreso para cambiar la Constitución, y vamos a ser enteros a día de hoy, ni a día de mañana, ni a día, entre comillas, de que unos años parece que eso sea posible. En el caso que fuera, bueno, supongo plantearían una república al estilo que ellos quieran plantear. Sí que parece bastante lógico, incluso leyendo la Constitución, que habría al menos 3 supuestas repúblicas dentro de la república que no aceptarían estar al mismo nivel de otras repúblicas, que son las denominadas comunidades históricas. Que luego, como hemos comentado alguna vez por Twitter, es un tema muy gracioso porque, claro, al final en esta Constitución hay 3 comunidades históricas, Cataluña, Galicia y País Vasco, si no nos equivocamos. Y tú luego dices, joder, ¿y por qué cuando el reino de Aragón era reino, o cuando el reino de, yo qué sé, de Cartagena, o cuando Imperial Tarraco era romana, no la consideramos histórica? ¿Qué pasa? ¿Que la historia se configura solo en los últimos 100 años y no en los 500 años? ¿O cuando Granada era el reino de Granada porque no es una comunidad histórica? Porque hace 1000 años era, o 800 años era un reino. Es un poco mezclar pintas con Valdemoro, es decir, algunos creemos que sí que es importante que cuando tú atizas, digamos, una composición de Estado, intentes unificar a todo el mundo con el mismo criterio, y parece que aquí se hizo un poco para satisfacer, digamos, algunos reinos de taifas que tenían o un número de votantes o lo que fuera suficientemente interesante para, digamos, refrendar el tema. Dicho lo cual, bueno, la historia al final es historia, y si acabamos llegando a república, algunos creemos con la edad que tenemos que no será menos mientras nosotros estemos vivos, no por nada, sino porque esto va a ser muy complicado, parece que decidan lo que decidan, ya veremos por dónde van, pero esto sería, algunos creemos, el fin del Estado. Y la última pregunta, José Miguel Valverde, buenas, Carles, ¿piensa que subirá mucho la pobreza en España con el coronavirus y las decisiones suicidas de este gobierno? Gracias, José Miguel. Lo hemos dicho, es decir, la crisis en sí, y algunos se va a sorprender por la palabra, algunos creemos que no ha empezado. Y pueden estar escuchando a la gente que está teniendo dificultades para ir a final de mes al supermercado, que es el ejemplo que siempre ponemos, gente que a lo mejor
no ha pagado el alquiler o no ha pagado la hipoteca y está diciendo, hombre, Carlas, ¿qué dices? Dice, si esto ya está fatal, no sé qué. Pues lo volvemos a insistir. La crisis todavía no ha empezado. Es decir, piensen un poco datos que hemos ido comentando estos días. Es decir, en los ERTES, por ejemplo, famosos ERTES, que hay gente que está cobrando los ERTES, hay gente, 150.000 que aún no han cobrado un duro, que eso ya es lamentable. Los ERTES funcionan como la estructura del paro, es decir, cuando llega cierto mes, que es septiembre en muchos casos, pasas a cobrar 50%. Es decir, mucha gente ignorantemente no lo sabe. Es decir, pues vamos a ver gente que va a cobrar menos de lo que cobraba. Las empresas, luego del fracaso total del turismo de este agosto, de este julio, no se van a quedar diciendo vamos a pagar cada mes el sueldo porque no van a tener para hacerlo. Hoy hemos escuchado incluso que en algunas localidades que han empezado los más recortes, digamos, de horario, muchos negocios han decidido cerrar porque no les salen los números. Es que al final la economía funciona y sonará muy capitalista, lo que sea, pero uno se esfuerza para ganar un dinero para vivir. Es decir, si una empresa no funciona, nadie se crea que las empresas son ONGs que van a trabajar para que ya pasa en muchos casos en este país, que el empresario trabaja 24 horas para poder pagar los sueldos, pagar la seguridad social, pagar Hacienda, pagar, etcétera, los autónomos, pagar los proveedores, etcétera, etcétera. Pues la gente se va a acabar cansando. Entonces, en el momento que destrozas la economía, es decir, que las empresas, lo hemos dicho muchas veces, que son la auténtica alma de un país, no solo en el tema económico, sino en el tema incluso social, pues la gente se va a encontrar con dificultades, y vamos a ser claros, es decir, el Fogasa en una seguridad social quebrada como la que está ahora no va a tener capacidad de pagar tantas indemnizaciones como las que hay. Y cuando llegue, y lo hemos dicho también más de una vez, es decir, este país es muy egoísta, la gente es muy egoísta, hasta que no lo afecte personalmente la gente no se enfada. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el país? Lo vamos a ver en unos meses, es decir, algunos hemos visto ya cara de gente conocida, de que hace 3 meses, jaja, jiji, jaja, y de golpe se han quedado sin cobrar y les ha cambiado la cara, y dices, oiga, que hace 3 meses ya estaba pasando el tema, ya, pero es que yo no lo había visto. Entonces, claro, la reacción de la gente es una de esas cosas que voy a decir algo que a lo mejor a alguno no le va a sentar bien, es decir, que es lo bonito en el sentido de ver cómo reacciona la gente, etcétera, etcétera, luego para analizarlo, obviamente, ¿eh? Y vamos a llevarnos auténticas sorpresas, porque gente que, y más en este país, que el orgullo es muy importante, la gente no va a asumir fácilmente que no va a tener dinero para ir al supermercado. Y sí que es cierto, y aquí sí que vamos a hacer una vinculación que algunos se puede también sorprender rápida con emigración y gente que ha venido de fuera. No, la gente que es de aquí tiene habitualmente unas redes importantes, llámale familiares, sociales, mucho más arraigadas, digamos, que gente que ha venido de fuera. Con lo cual, su colchón es mayor que la gente que ha venido de fuera. Y los primeros conflictos los vamos a ver con gente que ha venido de fuera. Y no porque sean más malos o menos malos que los que han nacido aquí. No hagamos aquí ningún discurso racista ni nada, sino simplemente porque no tienen redes. Y al no tener redes de sociales, pues llamar de alguna manera, no tienen dónde recurrir. Y seamos sinceros, vamos a plantearnos de que mañana alguno de los que nos está oyendo esté en Australia solo y se quede sin dinero y sin cobrar, y que lleva 6 meses allí, que no conoce a nadie. ¿Qué hará? Pues plantéense eso a la gente fuera. Entonces, los conflictos sociales que van a venir, en muchos casos van a empezar a venir por la gente que ha venido de fuera, y no por un tema de racismo, de clasismo ni tal, sino simplemente porque no tienen dónde acogerse, y los servicios sociales, obviamente, que deberían estar para esas cosas, ahora mismo están desbordados porque no tienen capacidad ni recursos para actuar. Pues sin duda ahí está el planteamiento que hace Carles, que yo lo suscribo al 100%, que viene una crisis de caballo que solamente estamos viendo ni siquiera la puntita del iceberg. Así que muchas gracias, Carles Enrique, y gracias a los suscriptores de este canal, a los Patreons Premium, a los coroneles Chup Chup, que hacéis posible este canal, que tengamos más medios técnicos, y gracias a vuestro apoyo, y esperemos que el próximo mes renovéis vuestra confianza. Así que ya sabéis que tendréis más privilegios y el privilegio de poder preguntar y ser respondido por el gran Carles Enrique. Un abrazo fuerte a todos. Muy bien, un abrazo, Javier, hasta luego.